Hola y bienvenidos a un nuevo video aquí en Ayuda Yoshi. El día de hoy estaremos continuando con el curso de estática resolviendo una serie de ejercicios propuestos. Como ya saben, aquí les dejaremos una etiquetita donde pueden ir a encontrar el video anterior. Ahora sí, comenzaremos con el ejercicio del día de hoy, el cual es el 5.42 del libro de mecánica vectorial para ingenieros de estática de Byron Johnson en su novena edición. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio 5.42? Determine por integración directa el centroide del área mostrada en la figura. Esa es la figura que tenemos a la cual calcular su centroide. Ok, de esta figura, como ya sabemos, nos dan diferentes datos, nos dan el valor de la curva, que y es igual a que multiplica 1 menos x sobre l más x cuadrada sobre l cuadrada. Asimismo, tiene una altura inferior de a y tiene a lo largo una distancia de aquí a aquí l y de acá a acá otra l, es decir, a lo largo tiene una distancia de 2l y nos dice el ejercicio que la tenemos que resolver por integración directa. Ahora, cuando veamos en otros ejercicios que nos dice que tenemos que resolver utilizando integración directa, no tenemos que asustarnos, simplemente es el hecho de aplicar integrales sencillas, integrales de la fórmula de x a la n, que es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, donde n es el exponente de esa x, de nuestra variable incógnita. Entonces, una vez dicho esto, comencemos con la resolución. Tenemos el diagrama de nuestra figurita, ¿no? Que está la figurita y lo que ya les mencionaba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar un diferencial. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros tenemos un diferencial aquí. Vamos a identificar un diferencial. Este diferencial asimismo lo podemos haber colocado acá. Bueno, vamos a dibujarlo para ejemplificarlo. Lo podemos haber colocado en esta distancia que está aquí, ¿no? Este diferencial lo podemos haber colocado aquí. Lo pudimos haber colocado acá. No importa. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, como lo hemos visto en temas de sólidos de revolución en cálculo integral, cuando nosotros tenemos que resolver este tipo de casos, tenemos que identificar un diferencial, no importa dónde coloquemos. ¿Por qué? Porque es dicho diferencial, es decir, este diferencial lo vamos a estar moviendo a todo esto, no estamos colocando estos rectángulos, es decir, dicho diferencial se va a ir colocando y se va a ir integrando desde aquí. Para eso son los límites de integración, porque ese diferencial nos va a identificar, nos va a decir de en qué direcciones se está moviendo. Es decir, como que si nosotros moviéramos este diferencial, todo esto se mueve gracias a nuestros límites de integración y gracias a las integrales que vamos a estar utilizando. Bueno, una vez explicado esto, se identificó ya el pequeño diferencial. Entonces, una vez identificado el diferencial, lo vamos a definir como dx. ¿Por qué? Porque se mueve a lo largo del eje de las x, que es lo que les comentaba, que ese diferencial es como si estuviera moviendo en todo esto y se está moviendo a lo largo del eje de las x. Si lo colocamos de forma horizontal, se llamaría dy, pero se llama dx, es decir, su base es de x. Y como tiene una base y es un rectángulo, también debe tener que una altura. Dicha altura, como se mueve la altura a lo largo del eje de la y, pues lo vamos a colocar como y, con nuestra incógnita de altura se va a llamar y. Entonces, una base de x y una altura de y. Entonces vamos a identificar lo más que tenemos que calcular. Tenemos que calcular una x testada elemental, y testada elemental y asimismo nuestro diferencial de área. ¿Cómo vamos a calcular el diferencial de área? Nuestro diferencial de área corresponde a todo lo que tenemos aquí de color negro. Y como dijimos que es un rectángulo, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura, entonces multiplicamos y por dx. Ahora, nosotros queremos conocer el área, como lo hacíamos cuando calculábamos centroides de figuras compuestas. Teníamos que conocer un área, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área a partir de esto? Pues muy fácil, como ya dijimos que vamos a estar utilizando integrales y aquí tenemos un diferencial de área, pero solo queremos obtener el área y necesitamos eliminar el diferencial. ¿Cómo eliminamos un diferencial con superación contraria? Es decir, una integral. Entonces va a quedar la integral del diferencial de área es igual a la integral de y por el diferencial de x. Entonces se nos cancela este diferencial, nos queda que el área es igual a la integral de y por el diferencial de x. Y no podemos resolver esta integral de aquí. ¿Por qué? Porque veamos el diferencial incluye la variable x, es decir, que engloba a todo aquello que tenga incógnita x. Pero aquí tenemos una variable y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recurrir a esto que tenemos acá, esta igualdad. Y es igual a que multiplica 1 menos x sobre l más x cuadrada sobre l cuadrada. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que aquí tenemos variables x, que son a las cuales corresponde nuestra x. Entonces vamos a sustituir nuestra y
por esto que tenemos aquí. Entonces nos dice que el área va a ser igual a la integral definida desde 0 a 2L. ¿Por qué desde 0 a 2L? Porque como ya dijimos, estamos integrando con respecto al eje de las X. Entonces tenemos que movernos toda esta distancia que tenemos ahí. Es esta que les voy a marcar. Nos movemos desde aquí hasta aquí a lo largo de las ejes de las X, porque es como vamos a estar integrando. Entonces aquí tenemos L más L, 2L, y partimos de aquí, del origen, de este punto. Ese punto, ¿cuál es? Es como si partiéramos desde el 0. Vamos a colocar aquí el 0, ahí está. Partiéramos desde el 0 y llegáramos hasta 2L, que es la distancia máxima. Entonces, por eso son los límites de integración que coloca. Y lo que vamos a estar integrando va a ser este, a que multiplica 1 menos x sobre l más x cuadrada sobre l cuadrada por el diferencial de x. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a, como siempre, las constantes se retiran de la integral, entonces retiramos la constante. ¿Cuál es la constante? Es esta a, porque no interviene, entonces nos queda que el área es igual a a que multiplica a la integral definida desde 0 a 2l de 1 menos x sobre l más x cuadrada sobre l cuadrada por el diferencial de x. Pero ¿por qué? Si dijimos que estamos retirando las constantes, tenemos este 1. ¿Y por qué no lo retiramos? Porque este 1 no está multiplicando nada. Bueno, hasta este punto sí está multiplicando el diferencial de x, que es en esta parte donde aplicamos el teorema fundamental del cálculo, donde el área es igual a A, que va a multiplicar a todo lo que está aquí dentro. Es decir, ya retiramos una constante, es decir, el 1 por la integral de dx, porque este dx está afectando todo lo que se encuentra aquí dentro. Y la constante aquí va a ser 1 sobre l, retiramos el 1 sobre l y nos queda integral de x por dx, más la constante 1 sobre l cuadrada y la integral de x cuadrada por dx, evaluada de 0 a 2l. Lo único que hicimos fue aplicar el teorema fundamental del cálculo, y aquí observamos que las integrales son totalmente sencillas, es decir, el mayor inconveniente que se presenta en estos ejercicios es plantearlos, porque la resolución es sencilla. Entonces, resolvemos las integrales. La integral de un de x es x menos 1 sobre l. ¿Cuál es la integral de x? X a la n más 1 sobre n más 1, donde n es un 1 que tiene esta x, que es su exponente. Entonces nos queda por x a la n más 1 sobre n más 1, x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, más 1 sobre l cuadrada, que multiplica a x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1, que el exponente n es un 2, más 1 sobre 2 más 1, evaluada de 0 a 2l. Efectuamos operaciones y nos queda que el área es igual a que multiplica a x, y entonces x a la 1 más 1 es x cuadrada por 1, x cuadrada, 2 más 2, 1 más 1 son 2 por l, 2l, más x a la 2 más 1 es igual a x al cubo por 1, x al cubo, 2 más 1 son 3 y 3 por 2l son 3 por 2, 3 por l al cuadrado, perdón, evaluado de 0 a 2l. Y ahí realizamos la evaluación. Es decir, recordemos que estaba siendo evaluada de 0 a 2L. Entonces, donde teníamos nuestras incógnitas X, nuestras variables X, sustituiremos primero por 2L y después le restaremos lo sustituido por, por un valor de 0. Entonces, aquí teníamos una X, ¿no? Entonces ponemos 2L. Aquí teníamos una X al cuadrado. Entonces ponemos 2L y ese 2L lo elevamos al cuadrado. 2 al cuadrado es un 4 y L al cuadrado es un L al cuadrado sobre 2L más, aquí tenemos x cúbica. Entonces, si tenemos una x cúbica y lo sustituimos por 2L, entonces elevamos el 2 al cubo y nos da un 8. Y L elevado al cubo, pues L elevado al cubo. Y lo de parte del denominador continúa igual. Lo mismo pasa acá, pero acá sustituimos con el 0. Es decir, 0 menos 0 al cuadrado sobre 2L más 0 al cubo sobre 3L cuadrado. Y eso automáticamente se nos convierte en 0. Todo esto que tenemos aquí. Y solo nos queda el resultado de lo que tenemos acá. Entonces tenemos que simplificar esto que tenemos aquí, que es el resultado que nos da para que nos quede lo siguiente, 2L, y aquí se nos cancela una L de aquí con una de aquí, nos queda L, y 4 entre 2 nos queda 2, menos 2L, se nos cancela una L de acá con 2 L de acá, perdón, con 2 de acá, y nos queda L y 8 tercios. Entonces realizamos operaciones, 2L menos 2L nos queda 0, más 8 tercios de L, para que nos quede A que multiplica 8 tercios de L. Entonces A, 8 tercios de AL. Entonces, ese es el valor que obtenemos del área. Algo sencillo, eso lo único más complicado que podemos hacer va a ser la sustitución y simplificación de nuestras variables. Entonces señalamos el valor de área, que es un valor muy importante. Entonces continuamos. Tenemos las siguientes fórmulas.
QY es igual a X testada por el área, que es igual a la integral de X testada elemental por el diferencial de área. QX es igual a Y testada por el área, que es igual a la integral de Y testada elemental por el diferencial de área. Asimismo, tenemos de la igualdad que QY es igual a X testada por el área y QX es igual a Y testada por el área. Entonces despejamos el X testada. X testada va a ser igual a QY, que esta que está multiplicando la pasamos dividiendo. Entonces nos queda X testada es igual a QY sobre el área. Y lo mismo hacemos con Y testada. Y testada va a ser igual a QX sobre el área. Entonces también sabemos que QY es igual a la integral de X testada elemental por el diferencial de área y que QX es igual a la integral de Y testada elemental por el diferencial de área. Estas son las fórmulas que vamos a estar utilizando. ¿Por qué? Recordemos, es un proceso bastante similar al que hacíamos cuando resolvíamos centroides en figuras compuestas, que teníamos que obtener un valor de X testada, un valor de Y testada. Entonces ya obtuvimos el valor de área como lo hacemos en aquellos casos. Ahora vamos a obtener el valor de X testada y de Y testada utilizando estas fórmulas que tenemos aquí, bastante importantes. Entonces comencemos. Primero vamos a calcular el valor de QY, que es igual a la integral de X testada por el área, X testada elemental por el diferencial de área. Entonces para ello volvemos a identificar nuestra figurita que tenemos aquí. Y tenemos que identificar el valor de X testada elemental. El valor de X testada elemental va a ser un valor de X, es decir, un valor que se va a mover a lo largo de una línea, desde el origen hasta, es que tenemos que identificar básicamente un centroide en esta parte. Ese centroide va a estar localizado en esa parte más o menos. Entonces desde va a existir una distancia X desde aquí a aquí, que va a ser una distancia incógnita, ¿no? Esa distancia X va a ser el valor de X elemental, es decir, la distancia que existe hasta el centroide de nuestra figura. Entonces, una vez que ya conocimos el valor de X testada elemental, tenemos que conocer también el valor del diferencial de área. El diferencial de área ya lo hemos calculado, el diferencial de área es igual a Y por el diferencial de X. Entonces sustituimos, Y va a ser igual a la integral. Ya sabemos los mismos límites de integración que utilizamos desde un inicio se van a utilizar en todo el ejercicio, desde 0 a 2L, y de X está elemental, que es X por el diferencial de área, que es Y por el diferencial de X. Entonces nos queda XY por el diferencial de X. No podemos integrar el valor de Y. Para ello volveremos a sustituirlo por el valor que nos dé el ejercicio, para que nos quede que QY va a ser igual a la integral definida desde 0 a 2L de X que multiplica a que multiplica 1 menos X sobre L más X cuadrada sobre L cuadrada, y todo eso multiplicado por el diferencial de X. Primero lo que vamos a estar haciendo va a ser retirar nuestra constante, es decir, la a es una constante que no interviene directamente, la retiramos de la integral y después aplicamos propiedad distributiva con esta x. Primero x por 1 nos queda x, x por x, x cuadrada, y x cuadrada por x cúbica, para que nos quede que QY es igual a de la integral de 0 a 2L de x menos x cuadrada sobre L más x cúbica sobre L cuadrada por el diferencial de x. Y lo único que tenemos que hacer es igual a aplicar el teorema fundamental del cálculo. QY, es igual al área que multiplica la integral de x por el diferencial de x menos 1 sobre L, que es la constante, de la integral de x cuadrada por el diferencial de x más 1 sobre L cuadrada, que es este que tenemos aquí, que es constante de la integral de x cúbica por el diferencial de x. Y todo eso evaluado en los mismos límites de 0 a 2L. Resolvemos las integrales. Ya sabemos de que es la fórmula de x a la n más 1 sobre n más 1, donde n es el exponente para todos los casos. Aquí va a ser x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, el exponente es 1, menos 1 sobre L que multiplica x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, más 1 sobre L cuadrada que multiplica x al cubo a la 3 más 1 sobre 3 más 1, evaluada de 0 a 2L. En esta parte nos vamos un poquito rápido porque la integración es totalmente sencilla y es algo que ya hemos visto en el curso de cálculo integral. De igual manera, aquí mismo en el canal pueden encontrar tipos de estos ejercicios en los cuales los explicamos más a detalle, por si quieren ir a recapitular un poquito, ¿no? Entonces aplicamos operaciones y simplificaciones. X a la 1 más 1 son 2, sobre 1 más 1 son 2, menos x a la 2 más 1 que son x al cubo, por 1 es x cúbica, 2 más 1 son 3 por L, 3L.
más x a la 3 más 1, x a la cuarta sobre 3 más 1 que son 4 por 2L es 4L al cuadrado, perdón. Y evaluado de 0 a 2L. Y lo único que tenemos que hacer aquí es realizar las evaluaciones. Primero vamos a evaluar con el valor de 2L y le vamos a restar lo evaluado con el 0. Entonces donde tenemos aquí, primero vamos a sustituir con 2L para que nos quede A que multiplica 2L al cuadrado sobre 2 menos 2L al cubo sobre 3L más 2L a la cuarta sobre 4L cuadrada menos la misma proceso, la misma resolución de nuestra integral evaluada en 0. Y observamos que donde tenemos x colocamos el 0, lo mismo que hicimos acá. Y automáticamente sabemos que esto se convierte en un 0, ¿no? Porque todo estando dividido por 0, pues va a ser 0 y multiplicado por 0 va a ser 0. Entonces simple y sencillamente ya nos queda solo lo evaluado en este caso de acá. Entonces, ¿qué nos da? 2L al cuadrado nos queda el 2 al cuadrado son 4 y L al cuadrado, L cuadrado sobre 2 menos 2 elevado al cubo son 8 y L elevado al cubo son L cúbica sobre 3L más 2 elevado a la cuarta son 16 y L elevado a la cuarta, L cuarta sobre 4L cuadrada. Y lo único que resta ahí ya es realizar las simplificaciones. 4 entre 2 son 2, L cuadrada, y aquí se nos cancela una L de aquí con esta de acá para que nos quede menos 8 tercios de L cuadrada, y finalmente 16 cuartos es igual a un 4, y L a la cuarta sobre L cuadrada nos queda L cuadrada. Sabemos que los en la división los exponentes se restan. 4 menos 2 son 2, y 2 menos 0 son 0, y 3 menos 1 son 2. Observamos que todas nuestras L's nos quedan expresadas en valores al cuadrado, ¿no? Entonces podemos realizar simplificaciones. 2 menos 8 tercios más 4 nos da un valor de 10 tercios de L cuadrada, que es la variable que estamos manejando, multiplicado por A, y lo único que hacemos es multiplicar esta A aquí para que nos quede que el valor de QY es igual a 10 a L cuadrada sobre 3, y señalamos ese valor. Muy bien, como ya calculamos el valor de QY, ahora tenemos que calcular el valor de QX, ¿no? Entonces, el valor de QX va a ser igual al valor de Y, a la integral de Y elemental por el diferencial de área, y donde tenemos que identificar el valor de Y elemental, que vamos a hacer el mismo proceso de hace ratito, ¿no? Colocamos nuestro centroide, aquí el centroide de nuestro diferencial de área, y sabemos que todo esto mide Y, pero el centroide está ubicado exactamente en la mitad. Entonces, dicho centroide va a tener un valor de y medios porque es a la mitad de y, entonces va a ser y medios. Entonces, una vez dicho esto, sigamos. Y el diferencial de área sigue siendo el mismo, y por el diferencial de x. Entonces nos queda que qx es igual a la integral de 0 a 2L manteniendo los mismos límites de integración de y medios, que es el valor de y de esta elemental, y el diferencial de área es y por dx, no colocamos y de x. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser realizar retirar las constantes de nuestra integral, es decir, la constante es s1 medio, lo retiramos y nos queda la multiplicación de y por y. Multiplicamos y por y para que nos quede y cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces una vez que colocamos esa y cuadrada tenemos que sustituir los valores. Pero en este caso ustedes pueden decidir qué hacer, si multiplicar por y para que nos dé y cuadrada, o simplemente hacer esto, sustituir el valor de y aquí y el valor de y acá. ¿Cuál es el valor de y? Este que tenemos acá, donde y es igual a que multiplica 1 menos x sobre l más x cuadrada sobre l cuadrada, que multiplica otra vez a y, que es exactamente el mismo valor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Multiplicamos a por a y nos queda a cuadrada, y como esa a cuadrada es una constante, la retiramos de la integral para que nos quede que qx es igual a 1 medio de a cuadrada de la integral de 0 a 2l, que multiplica a 1 menos x sobre l más x cuadrada sobre l cuadrada, que multiplica exactamente el mismo valor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este punto? Ya va a ser algo tedioso, ¿no? ¿Qué va a ser tedioso? Pues realizar lo que sigue, donde vamos a tener que multiplicar todo por todo. Primero, vamos a tener que multiplicar 1 por 1 para que nos dé 1. Observamos que esto sigue siendo exactamente esto que tenemos acá. 1 por 1, 1. 1 por menos x sobre l, menos x sobre l. 1 por x cuadrada sobre l cuadrada, x cuadrada sobre l cuadrada. Luego, menos por más, menos. Menos xl, menos x sobre l por 1, menos x sobre l, menos x sobre l. Entonces nos queda menos por menos, más. X por x, x cuadrada, l por l, l cuadrada. Menos por más,
menos x por x cuadrada, x cúbica, l por l cuadrada, l cúbica. Después más por más x cuadrada por 1, x cuadrada, l cuadrada por 1, l cuadrada. Después más por menos x cuadrada por x nos queda x cúbica, l cuadrada por l, l cúbica. Después más por más nos da más y x cuadrada por x cuadrada nos da x a la cuarta y l cuadrada por l cuadrada, l a la cuarta. Y cerramos todo por el diferencial de x. Observamos que nos quedó una integral extremadamente grande, pero dicha integral que podemos ir simplificando. ¿Cómo? Términos semejantes. Primero, ya sabemos que las integrales se resuelven de los valores de potencia más elevado a los de menos potencia. Entonces comenzamos con los de x a la cuarta. ¿Tenemos algún valor de x a la cuarta? Sí, tenemos este. Observamos si no tenemos ninguno. Entonces colocamos x a la cuarta sobre x a la cuarta. Después sigue x cúbica. Tenemos un valor de menos x cúbica sobre l cúbica, las dos, y ya. Entonces realizamos esa suma. Menos x cúbica sobre l cúbica más menos x cúbica sobre l cúbica, que nos da menos 2x cúbica sobre l cúbica. Listo, ¿no? Ahora seguimos con las x cuadradas. Tenemos una x cuadrada sobre l cuadrada, después más x cuadrada sobre l cuadrada, más x cuadrada sobre l cuadrada. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos 3x cuadrada sobre l cuadrada, que lo colocamos aquí, todas positivas. Y ahora siguen las variables x. Entonces sería menos x sobre l y menos x sobre l. Entonces, menos x sobre l más menos x sobre l es menos 2x sobre l. Y finalmente nos queda una constante, que es un 1. Entonces, todo esto que tenemos aquí, todo esto se simplificó en esto que tenemos acá. Y ya, lo único que tenemos que hacer ya ahora sí es aplicar el teorema fundamental del cálculo para que nos quede lo siguiente. Qx va a ser igual a a cuadrada sobre 2 que multiplica, le tiramos constantes, 1 sobre l a la cuarta de la integral de x a la cuarta por dx menos 2 sobre l al cubo, que es otra constante que multiplica la integral de x cúbica por el diferencial de x, más 3 sobre l cuadrada, que es la constante que multiplica la integral de x cuadrada por el diferencial de x, menos 2 sobre l de la integral de x por dx, más 1 por el diferencial de x, que esta era una constante, y como ya sabemos, el de x afectaba todo lo que estaba dentro del paréntesis, es decir, a todas las integrales que tenemos, y como ya sabemos, evaluadas de 0 a 2l. Resolvemos las integrales. Qx es igual a al cuadrado sobre 2, que multiplica a 1 sobre l a la cuarta, y la resolución de esta integral es x a la 4 más 1 sobre 4 más 1 sobre menos, 2 sobre l cúbica, que multiplica x a la 3 más 1 sobre 3 más 1, más 3 sobre l cuadrada, que multiplica x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, menos 2 sobre l, que multiplica la x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, que multiplica la integral de dx, que es x por 1 es x. Ya sabemos que estas son integrales sencillas que ya hemos visto, por eso las abarcamos bastante rápido. Entonces seguimos. Multiplicaciones y simplificaciones. Nos queda x a la 4 más 1 es x a la quinta por 1, x quinta. 4 más 1 son 5 por l a la cuarta son 5l cuarta. Menos x a la 3 más 1 son x a la cuarta por 2, 2x a la cuarta. 3 más 1 son 4 por l cúbica, 4l cúbica, más x a la 2 más 1, que es a la 3, x cúbica por 3, 3x cúbica sobre 2 más 1 son 3, por l cuadrada, 3l cuadrada, menos x a la 1 más 1 es x al cuadrado por 2, 2x al cuadrado, sobre 1 más 1 son 2 por l, 2l, más x, que tenemos aquí, evaluada de 0 a 2l, y lo único que tenemos que realizar es la evaluación. Tenemos que sustituir los valores de 2l, donde tenemos x, y después el 0, para que nos quede de la siguiente forma. Entonces, vamos a simplificar aquí. ¿Dónde podemos simplificar? Podemos simplificar aquí. 2 cuartos es igual a tener un medio, y después 3 tercios es igual a tener un entero, que colocamos aquí, y 2 medios es igual a también tener un entero, que es lo mismo que estamos colocando acá. Aquí solo realizamos las simplificaciones. 2 cuartos igual a un medio, 3 tercios es igual a un entero, y 2 medios es igual a un entero. Y ahora sí, evaluamos.
Primero donde tenemos el 2L lo sustituimos. Donde tenemos las X, aquí tenemos una X, sustituimos con 2L. Aquí también, sustituimos con 2L, 2L, 2L. Y le restamos luego al lado con el límite inferior, que es un 0. Donde tenemos X, colocamos 0. Que tenemos X, 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 X. ¿Y qué pasa con esto que tenemos aquí? Automáticamente sabemos que esto se convierte en un 0. Y el valor de Qx solo se va a encontrar aquí. Entonces resolvemos. Qx va a ser igual al valor de a cuadrada sobre 2 que multiplica 5 elevado al cubo nos da 32 y L cúbica. Después de elevar esta L al cubo sobre 5L a la cuarta menos un 2 elevado a la cuarta son 16 y L elevado a la cuarta L cuarta sobre 2L cúbica más un 2 elevado al cubo, que son 8 de L, que es cuando lo elevamos al cubo, pues es L cúbica sobre L cuadrada, menos un 2 elevado al cuadrado, que son 4, y la L elevado al cuadrado, pues L cuadrada sobre L, y finalmente como el 2L no tiene ninguna potencia, pues continúa siendo 2L. Entonces ahora sí vamos a realizar más simplificaciones aquí, para que nos quede 32 quintos, que no se puede simplificar un 32 quintos, y se nos cancelan 4 L's de aquí con estas 4 podemos hacer lo que ya sabemos. En la división los exponentes se restan. 5 menos 4 nos da 1 L, menos 16 entre 2 nos da 8, 4 menos 3 nos da 1, 8 sigue manteniéndose, 3 menos 2 nos da 1, menos 2 menos 1, 1, menos 4L, más 2L que tenemos aquí. Lo único que tenemos que hacer ya es la simplificación esta que se encuentra aquí. Nos queda 32 quintos menos 8 más 8 menos 4 más 2 nos da 22 quintos de L, que está multiplicando a cuadrada sobre 2, para que después aplicando esta operación nos quede que es igual a Qx es igual a 22 a L a cuadrada, por L sobre 10. Simplificamos y nos queda que Qx es igual a 11 quintos de a cuadrada por L y lo señalamos este valor porque es un valor importante. Entonces recapitulamos las fórmulas. X testada es igual a Qy sobre el área y Y testada es igual a Qx sobre el área, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer para obtener las coordenadas del centroide en X y en Y es sustituir aquí. Entonces primero con el centroide en X. El centroide en X es igual a Qy sobre el área. Tenemos el valor de Qy que es igual a 10L cuadrada sobre 3 y el valor de área que es igual a 8L sobre 3. Sustituimos aquí. X testada va a ser igual a 10L cuadrada sobre 3 sobre 8L sobre 3. Aplicamos ley de la tortilla, extremos por extremos y medios por medios. 10 por 3 nos da 30L cuadrada y 8 por 3, 24, porque nos queda 30L cuadrada sobre 24AL. Se nos cancela esta A con esta A y 2 menos 1 nos queda 1, o sea, L. Y 30 24avos es lo mismo a tener 5 cuartos de L. El centroide con localización en X se encuentra a 5 cuartos de L. ¿Por qué? Sabemos lo mismo, si no quieren verlo de esta forma, se nos cancela una L de aquí con una L de acá y nos queda el valor de L. Y 30 24avos es igual a 5 cuartos. Entonces ya tuvimos el centroide con su localización en X, ahora va en Y. Y va a ser igual a Qx sobre A, sustituimos con el valor de Qx que es igual a 11 a cuadrada por L sobre 5 y para que nos quede y es igual a 11 a cuadrada por L sobre 5 sobre 8L sobre 3 extremos por extremos, medios por medios. 11 por 3 son 33, 5 por 4 son 40, entonces nos queda 33a cuadrada por L sobre 40AL, se nos cancela esta L de aquí con esta L de acá, se nos cancela una A de aquí con una A de acá, para que nos quede que el centroide en Y se encuentra localizado a 33 40avos de A. Sabemos que 33 40avos no se puede simplificar y lo dejamos así, y la única variable que nos queda es A. Entonces, ¿cómo sabemos ahora que estamos bien? Porque el centroide en X, observamos la variable, es L. Y si observamos nuevamente nuestro diagrama, el centroide, observamos así, a lo largo del eje de las X teníamos unas distancias en L, y a lo largo del eje de las Y teníamos distancias en A. Entonces, el centroide en X se mueve con dirección en L, y el centroide en Y se mueve con dirección en A, que es lo que teníamos al inicio. Y bueno, así queda resuelto el ejercicio del día de hoy. Así lo resuelve Ayuda Josie. Si este video te sirvió mucho, no olviden dejar tu like, ya que eso nos ayudará a que el algoritmo de YouTube nos recomiende a más personas y poder llegando a más gente y ayudarlos. Y bueno, no olvides compartir y suscribirte al canal, ya que eso nos ayudará mucho a seguir subiendo más videos. Y bueno, nos vemos en un nuevo video aquí en Ayuda Josie.